El análisis del dato. Ajá. ¿Eso qué es? ¿Para quién es? ¿Quién lo utiliza? ¿Por qué se hace? Ahora está muy de moda, ¿no? Porque hablábamos tú y yo fuera de cámara esa diferencia, ¿no? Entre análisis de datos, Big Data, ¿no? Aquí hablamos de Totalmente. análisis de datos. Eso ¿Qué es. es eso del análisis del dato? ¿Para quién es? Bueno, yo creo que el análisis del dato está en el día a día de prácticamente todos, ¿no? Aunque evidentemente hay diferentes grados. Nos pasamos el día tomando decisiones, miles al día, aunque no nos demos cuenta. Cuanta más información tenemos, mejores decisiones tomamos, ¿no? Entonces, un poco a lo que tiende este análisis de datos, en concreto en mi agencia, en YouFirst, es tener la máxima información posible, lo más objetiva posible para tomar mejores decisiones. Es decir, que la gente no piense en el mundo del dato como algo abstracto, como algo inconcreto, al revés. En el foco en el que tendremos y que tenemos se especializará de una forma concreta. Es decir, si hay que mover a un jugador en mercado, el dato intentará avalar las cualidades de ese jugador en el mercado y objetivizarlas. Si estamos en otro proceso distinto de captación de jugador, intentaremos captar mejor talento. Pero el análisis de datos luego tiene muchos apellidos y muchas formas de concretar, y ahí es donde creo que reside lo bonito de todo esto, que si se especializa creo que gana mucho potencial. Sabes que esto es un podcast, al final esto es un altavoz para nuestra plataforma, para impulsing.com, que es al final y al cabo una red para todo aquel que quiere trabajar en el mundo del deporte. Bien. Pero claro, tú cuando hablas de esos análisis de datos, ¿para quiénes? Es decir, ¿quién puede trabajar aquí? Porque tú has estudiado periodismo. Eso es. Has hecho los deberes antes de que vengas. Estudias periodismo y acabas trabajando en análisis de datos. ¿Eso cómo ha sido esa evolución y qué hay que hacer para trabajar hoy en día en datos? Bueno, empiezo con ese inicio porque fue curioso y responde a una necesidad, que es lo que tú dices. ¿Sí? ¿No? Intentar ubicar una necesidad y completarla pues, con formación o con ese movimiento laboral. Yo muy jovencita, con 19, 20 años, salgo por primera vez en televisión, en un programa deportivo de la televisión de Castilla y León, y en ese momento en el que yo sentía que controlaba lo que le estaba pasando al Real Valladolid, controlaba la competición, veía mucho fútbol, pero te expones a un contexto en el que hay muchas personas con mucha más trayectoria que tú, con mucha más experiencia que tú, y tu discurso tiene o intentas que se ponga a su nivel de valor. Es decir, oye... Cuando dices que le estaba pasando al Valladolid, te refieres a... Deportivamente, eso sí. Hablando desde un plano de comunicación, periodismo, de objetividad, de transmitir Efectivamente, información. una tertulia en la que más o menos estás enterada de la actualidad del equipo al que vais a analizar en esa tertulia. Y en ese momento, yo era muy jovencita y en varias ocasiones incluso se llegaban a hablar de temporadas en las que yo no había nacido. Es decir, eran periodistas muy contrastados, entonces yo me hice la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Para diferenciarte. Primero para diferenciarme, eso es, después para especializarme y después para que mis argumentos ganen valor. Al final la autoridad de un argumento pesa mucho y ahí es cuando en este proceso de pensar y de grabarme e ir viéndome, ¿no? Para mejorar también las técnicas comunicativas, me di cuenta que necesitaba un pasito más. En paralelo conocía a una persona allí en Valladolid que es ingeniero y que empezaba a analizar el juego con datos o las tendencias de la liga con datos. Me encantó, me pilló avanzando en la carrera. El TFG lo hice sobre el análisis de datos en ese entorno. Ya el TFG lo hiciste sobre eso, Sí. Sí, recuerdo que no teníamos bibliografía con la que compararlo, ni muchísimo menos. No había ChatGPT. Nada. Ojalá, bueno, pero nada de eso. Y a raíz de ese TFG, pues sí que me metí mucho en el mundo desde el punto de vista más de investigación, ¿no? De conocer las fuentes de primera mano. Tuve un trato excepcional con proveedores importantes que ahí me dieron la mano de una forma muy altruista y que luego hemos empezado a trabajar juntos. En paralelo conozco a los chicos del Sport Data Campus, que para mí ahora es sin ninguna duda la mejor plataforma de la formación en materia de datos deportiva, para mí, de Europa por lo menos. Y un poquito fui desarrollándome de la mano del dato sin quererlo, pero yo creo que inconscientemente lo quería. Fui focalizando mis intervenciones con un argumento de dato, pero no todo. Es decir, yo si analizaba el juego metía 4 horquillas basadas en datos que creo que me autorizaba más en esas ideas. Y poquito a poco pues, se fue creando una bola en la que, aunque el dato para mí siempre es un complemento, bueno, ha sido un punto diferencial. Con 18 y 19 años ya eras consciente de que te tenías que diferenciar, especializar o que había gente más potente que tú. Por gente supuesto. con 18 y 19 años, al fin y al cabo está en la universidad, la carrera en una FP y no tiene ni idea al fin y al cabo. ¿Tú cómo tienes ese grado de consciencia de aplicar todo eso ya a nivel profesional? Es decir, ¿en tu casa ya eso te lo inculcaban o eras tú directamente por entrar en contacto con esta gente que estás hablando? ¿O cómo fue también el ser consciente de que tenías que ir ahí? Fíjate, yo creo que de las primeras cosas, los primeros miedos que sientes sacando la carrera de periodismo, y en aquel momento yo creo que más, todo el mundo te hacía saber, uno, de la competencia, y después de
de la competitividad del entorno, ¿no? Mucha gente queriendo... ¿Se inculcaba eso? Yo siempre lo viví, esa tensioncilla en la carrera siempre se nos hizo saber. Y en aquel momento las redes sociales eran una anécdota. O sea, yo recuerdo... Estaría medio empezando, ¿no? Yo recuerdo que Twitter, algún profesor lo mencionó. 2010-2011 empezaste tú la carrera, ¿no? Efectivamente, justo por ahí. Un poquito más avanzado, 11-12. Facebook llegó masivamente a España en el 12, igual que Twitter, o sea, imagínate. Pues imagínate, yo recuerdo que en mi carrera en comunicación organizacional no se trataba en las redes sociales. Y yo no sé la cantidad, el porcentaje de mi generación que se dedica en comunicación de entidades con redes sociales. Entonces, claro, sabíamos la competencia, pero todos aspirábamos a un medio de comunicación, sin saber lo que se venía, ¿no? Y ahí en ese punto de diferenciación, yo creo que me metí en ello sin ser consciente, pero sí que intentaba, lo que era mi objetivo número uno, es lo que ahora llamamos networking, que en aquel momento era intentar estar en todos los sitios posibles, pues en eventos que hacía la universidad, en todos, me da igual que fuese de cine turco, fui a uno y yo iba, pues, y conocías gente. Un evento de marketing que hubo en mi ciudad, medio importante, pues ibas, y oye, soy estudiante de periodismo, ¿puedo hacer una nota de prensa al evento y se la envías a los medios? Cosas así, en bucle empiezas a hacerlas y cantidad de contactos random, ¿no? Que decimos ahora que hice en aquel momento, que pasan los años, pasan 10, 15 años y nos reímos porque sigo en contacto con estas personas y nos volvemos a encontrar en eventos importantes. Que muchas veces es lo más difícil, no hacer el contacto, sino mantener el contacto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, y el análisis de datos, ¿qué datos son los que vosotros sacáis, por ejemplo, desde YouFirst, lo que nos puedas contar? ¿Qué datos son los que te piden? ¿Quién te los pide? Porque claro, hablamos del dato, pero ¿qué dato? ¿Cómo lo sacas? ¿Qué recursos utilizas? Es que aquí hay muchísimo, aquí hay un berenjenal. Totalmente. Fíjate, yo hay una cosa que además inculco mucho en mi equipo y trabajamos mucho en la agencia. El foco para mí no es qué dato voy a usar, eso va a llegar después. Lo primero que tenemos que analizar muy a fondo es la situación. Vale. ¿Quién nos pide la información? ¿A dónde va a llegar? ¿Hacia dónde va a ir esa información? ¿Y quién la va a recibir? Porque depende de quién la vaya a recibir, la vamos a contar de diferente forma. ¿Me explico? Y en base a eso lo sacas. Claro. O sea, no creáis datos, tenéis ahí un pool de datos enorme, sino que vosotros, oye, ¿quién me lo pide? ¿Para quién me lo pide? Y en base a eso empiezo a trabajar. Está muy personalizado, eso es. Tenemos un muy buen proveedor, que si quieres luego hablamos de ello. En este caso trabajamos principalmente con Vsoccer Pro. Entonces primero analizamos en caso quién me pide la información, qué agente es, si me va a pedir un agente, qué va a hacer con esa información. No es lo mismo que vaya a ser para una dirección deportiva en mercado o directamente va a llegar a un jugador. Si ese agente está más o menos materializado y acostumbrado a trabajar con nuestro material, y una vez tenemos todo eso claro, que normalmente el rodaje te hace conocer a todos ellos, ya sabes a quién va, a veces me lo pide el departamento de comunicación. Entonces, dependiendo de esto y analizando el caso, ya pensamos qué datos vamos a mostrar. Y somos muy puristas con el dato, es decir, no vamos a ir solo a por el dato bueno ni a por el malo, porque no hay datos buenos ni malos, los datos se escriben. Y normalmente que un jugador tenga unos datos... puro. Es objetivo y sobre todo que un jugador tenga unos u otros datos no solo depende de su potencial, depende de a qué quiere jugar su equipo y qué le pide su entrenador. ¿Quién te pide los datos? ¿Te los pide un agente, un club? ¿Te los piden, o sea, al fin y al cabo, agente y club, ¿no? Serían las dos properties que te lo pueden pedir más. Es mi agente, normalmente son los agentes de la compañía. O de jugadores. Eso es, los que te dicen, oye, tenemos esta situación y quiero, pues... los propios tuyos de YouFirst. Claro, están en una negociación claro. con un atleta vuestro. Por ejemplo, o porque se van a sentar por primera vez con un jugador. La situación cambia, ¿no? Pero el objetivo es, yo creo siempre lo mismo, enriquecer todo el speech y todo el contenido que va a llevar los activos de YouFirst, nuestros agentes, para con el jugador, porque todo lo que hacemos en YouFirst, prácticamente todos los departamentos, tiene un foco que es el cliente, que es nuestro jugador, y todas las fuerzas suelen enfocarse a mejorar todo el servicio que se le va a dar a ese jugador. ¿Por medio de quién? Pues normalmente sus agentes, pero por ejemplo nosotros trabajamos muchísimo con el departamento de comunicación de la empresa. Si se va a negociar una entrevista de un jugador con un medio, muchas veces la responsable de todo esto me dice, Sara, vamos a hablar de Fabián con este medio. Haz un breve análisis que creas que puede nutrir el speech del periodista, también en beneficio, ¿no? Si los datos son potentes, de nuestro jugador. Entonces es un conjunto de acciones que cada semana se van mezclando y, por ejemplo, la semana pasada o hace 2, viendo un poco el resumen de todo lo que habíamos hecho en la semana, habíamos trabajado prácticamente con todas las oficinas de la compañía y para varios medios de comunicación. Entonces, cuando yo entro en la agencia, esto era algo un poco raro. ¿Cuándo entras tú en YouFirst? Hace 4 años aproximadamente. 4 años. Estaba la pandemia ya empezando a mitigar, pero yo cuando empezaba a ir a la oficina
todavía tenía que firmar mi director Flipa, un formulario, un pequeño permiso para justificar por qué me movía a la oficina. O sea que parece que ha pasado mucho, no ha pasado tanto, es el año 2021. O sea, lleváis trabajando los datos bien 4 años. 4 o 5 pero años. fuisteis prácticamente pioneros, porque antes eso Yo no se creo que hacía. sí. Yo creo que sí, sobre todo pioneros porque la empresa no solo cree en el dato, no cree en el ecosistema que esto genera. Y en YouFirst hay movimientos muy constantes en los que la gente sigue queriendo mejorar sus procedimientos, sus procesos, y entonces el dato de alguna forma ha entrado en muchos departamentos de forma muy fluida. O sea, una cosa Ahora es te analizar llaman un de todos los jugador, departamentos para todo. una cosa es analizar un jugador y otra cosa es que haya un responsable de Ya. expansión que quiera mejorar su toma de decisiones con el dato, que ya lo hacían, que ya lo hacen, que hay gente brillante en ese sentido en la empresa, que cree en el dato y que encima nosotros podemos mejorar sus cosas y ellos nos enseñan muchísimo también. Esos datos, ¿qué pueden ser? Cantidad de pases, goles, asistencias, obviamente es lo más básico, pero luego esos datos más concretos, ¿no?, que aportan ese valor diferencial, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo? Luego hay cada empresa o cada entidad, yo creo que todas las empresas, casi todas trabajan con datos, tú lo acabas de decir, de una forma muy genérica. Una cosa es el dato técnico-táctico del jugador y otra cosa es la cantidad de información que una empresa como la nuestra puede generar. Pues simplemente ayudamos a que todo ese volumen de información se maneje de la mejor forma posible, que los flujos sean lo más interesantes posibles, que todo el mundo pueda acceder de forma sencilla a esa información. O sea, una cosa son los datos generales, que todas las empresas los tienen, y luego ya centrándonos en nuestra materia prima, que es el jugador, los datos técnico-tácticos. Ahí nos encontramos el pase, igual es el ejemplo más sencillo que podemos poner, pero hace poquito, con la aplicación de la Liga o con el antiguo Media Coach, que era Performance, contabilizábamos más de 300 tipos de pases, que ahora mismo en el fútbol no 300 tipos de pases. Porque no es el pase en sí, es qué ha ocurrido antes, qué ha ocurrido después de esa acción y todo lo que genera. En el fútbol tenemos que tener en cuenta que no solo estamos hablando del dato del poseedor del balón, son datos de 11 jugadores por un equipo, 11 jugadores del otro, y también del balón que se va moviendo en diferentes momentos. O sea, por ejemplo, no solo hay que tener en cuenta el movimiento y la posición de 11 jugadores en un equipo, de 11 jugadores de otro, hay que tener en cuenta qué está pasando con el balón y de qué manera se está moviendo en el campo. Y eso es lo que nos va a marcar la pauta de cómo analizamos también el resto de acciones y de actores. ¿Y qué influye, por ejemplo, yo qué sé, tienes 300 pases? ¿Qué influye eso, sobre todo, en poner en valor a uno de vuestros deportistas? Para mí el pase en sí, el pase frío, el pase de forma individualizada, para mí vale poco. A mí me interesa qué pasa con ese pase. Primero, se acaba en gol, se acaba una asistencia. Y antes que eso, si es un pase vertical, si es un pase que retrasa el balón, si es un pase horizontal, si es un pase que rompe líneas, si es un pase tras el cual se genera una acción de peligro, si es un pase que cambia la orientación del juego, si es un pase que hace que la jugada o la transición ofensiva vaya más o menos rápido, si es un pase que cuando nace por una banda crea más peligro que por otra. Es un desfase todo eso. Y esa información luego nos la piden los entrenadores, por ejemplo, los departamentos de, yo qué sé, un club de primera división que quiera conocer toda esa información. Normalmente los clubes ya están cambiando mucho la naturaleza de su vínculo con el dato y cada vez tienen más información técnico-táctica, entonces sus propios analistas lo van trabajando. Hay veces que el analista de datos pertenece al club, otros que pertenece al cuerpo técnico, pero ellos ya tienen sus personas especializadas para trabajar esto. Y yo imagino que a veces cuando la agencia manda informes de datos, muchas veces no solo la reciba el director deportivo, sino que sea capaz de redireccionar ese informe a la persona especializada en datos del club, en ese caso. Lo que es súper interesante es que vuestros agentes os piden esa información. Es decir, oye, Sara, que me voy a reunir con este club para tratar de hacer, yo que sé, un traspaso de este futbolista. Mira, necesito esto, esto y esto. Y eso es lo que tú trabajas muy de cerca con él, ¿no? Porque una cosa es el dato, que es lo que dices tú, es objetivo, pero imagino que aquí hay un storytelling también enorme, ¿no?, de comunicación. Mira, justo me lo has quitado de la boca el storytelling. Para mí no es lo mismo que un jugador nuestro, o es un agente nuestro, diga que tenemos un jugador muy potente, que por supuesto que lo será, pero yo creo que ese speech, y esto lo hago yo mucho en la universidad, puede cambiar si argumentas con datos. Una cosa es decir que Fabián Ruiz es un jugador excepcional. Fabián Ruiz, jugador del PSG, para los que excepcional no y de YouFirst. La selección española. Y no es lo mismo decir eso que decir que es el jugador de la competición anterior en su posición, que más destaca en pase clave, en pase profundo, en pase que rompe líneas, en acciones que cambian la dinámica del juego, en rivales superados por pase, en acciones absolutamente vitales para la creación de peligro, que encima luego asiste y marca, ¿no? No es lo mismo decir que tenemos un jugadorazo que decir que tenemos un jugador puntero en el centro del campo, para mí de las 5 grandes ligas, y argumentarlo con datos. Para mí es una forma de que la información fluya
de una forma muy potente también como lo hacían ellos, pero con argumentos diferentes de valor como es el dato. ¿Cuál es la parte más importante entonces en todo este trabajo de análisis de datos? ¿Es comunicar? ¿Es sacar el dato? ¿Es saber comentarlo? ¿Es saber filtrar esa información específica que te está pidiendo desde alguien dentro de la empresa a un agente? O sea, ¿para ti dónde está el foco en todo el trabajo que haces tú en el día a día? Yo, dando por hecho que toda la parte que tiene que ver con el trabajo del dato ya tiene que estar muy bien hecha, para eso contratamos a los mejores proveedores y para eso incluso en el equipo tenemos ingenieros que son una pasada, yo doy por hecho que la parte de recolectar el dato, de trabajarla, de visualizarla, ya va a estar muy bien, es un trabajo de años, ¿no? Pero yo por deformación profesional, en ser periodista, yo pongo mucho foco en la interpretación del dato por un lado, en la que creo que lo vital es saber del juego que vas a analizar, y después en la comunicación del mismo. Es decir, yo intento que el dato, ya sabiendo que me llega de la forma más veraz y más objetivizada posible, a partir de ahí trabajar mucho cómo voy a contarlo y quién va a recibir esa información. Me explico. Yo sé que hay agentes que quieren algo más visual, más impactante, más corto, porque ellos ya van a nutrir su discurso, y hay otros agentes que son más analíticos, que lo que quieren es un informe con más gráficas, más minucioso, con más criterio en métrica avanzada. Eso depende. Entonces, para mí gran parte del trabajo es saber qué quieren, por qué y quién lo va a comunicar mejor de diferentes formas. Sé que hay agentes a los que hay cosas que les motivan y les llaman la atención y creen que lo van a hacer un discurso más potente de una manera, y otros que simplemente te llaman y quieren contigo confirmar 4 datos concretos y 4 criterios que les va a hacer comunicar mejor, ¿no? Oye, ¿esta pasión tuya por el fútbol? Porque es que se te ve un poco a la Sí, legua sí. cuando la forma de comunicar, la forma de hablar, cómo vives toda la parte del dato, además cómo lo conoces, cómo lo controlas. ¿Todo eso cómo se ha formado? Es decir, ¿a ti te gusta el fútbol desde muy pequeña o, Sí, sí, sí. o cómo ha sido, o sea, porque toda esta evolución, ¿no? Periodismo, comunicación, pero sigues haciendo que ahora hablaremos de todas las cosas de la liga, pero ¿cómo ha sido evolucionando allí? O sea, ¿esto de dónde viene esta pasión por el fútbol y el dato? Mira, yo creo que viene desde que soy muy pequeñita. Sí. Mi tío jugó al fútbol de forma profesional, él es Anda. Juan Carlos. Él fue en lateral destacado del Dream Team, jugó aquella final del 92 mítica Toma. con Cruyff. Vale. Entonces, desde que soy muy pequeñita, el fútbol, mis padres no son súper aficionados al fútbol, pero de alguna forma me pasaba el día con mis Vale. primos y nos pasábamos el día con un balón, los 4. Entonces, Son palabras mayores. tu claro, tío. claro. Entonces, para mí el fútbol forma parte de mi infancia, del juego. Luego yo recuerdo ir prácticamente todos los fines de semana con mis padres al parque y yo iba mi padre me lo dice Sí. siempre, tú eres una niña pegada a un balón. Entonces jugaba al fútbol primero ¿Jugabas también? por entretenimiento, luego jugué un poco de forma más profesionalizada, federada, pero yo Sí. cuando empiezo a jugar al fútbol, yo recuerdo cuando ya di el salto a fútbol 7, era la única chica del club y yo no tenía ni un vestuario en el que poder cambiarme. Los árbitros Sí. me dejaban antes el vestuario, me cambiaba, sacaba la mochila, la dejaba donde podía y luego Es que la se volvía puede, a para quien no lo recoger. sepa, las chicas, yo es que me acuerdo cuando jugaba también en élite de pequeño, por ejemplo, nosotros cuando jugábamos contra el Español, en el Español había una chica que era Marta, que luego ha sido profesional muchos años, Sí. ahora el Fútbol Club Barcelona de selección muchos años, y Marta jugaba contra nosotros también hasta Claro, infantiles. claro, podíamos Incluido. jugar, podíamos Podía. jugar con una... Creo que se puede todavía hasta infantiles, ¿eh? Solo Puede que ser. ahora con el peso del fútbol femenino, que ha crecido, claro, es que Ahora por suerte tienen su nuestra cabida generación, claro. en un equipo ahora hay- femenino, ¿no? Ahora hay competiciones, que antes no había competiciones de fútbol femenino. Para mí era un éxito ver a otra chica en un equipo, que Claro. creo que me pasó 1 o 2 veces en un montón de años, y después cuando sigo jugando pues ya te federas, ¿no? Y vas avanzando de alguna manera. A mí yo creo que me dio la vida entender el juego. Vivir el fútbol en el campo, estarás de acuerdo conmigo, no tiene nada que ver que verlo Nada. desde un No plano tiene nada que ver. televisivo o verlo desde la grada. Ver el fútbol al pie de campo es muy complicado. Yo creo que eso ahí me dio cierta soltura. Luego, para mí un plan normal era ver partidos, ver fútbol. Y bueno, lo que a veces enfocas como un trabajo al futuro, para mí era mi día a día. Entonces, Sí. me encantaba el fútbol. Cuando ya voy enfocando la carrera de periodismo, a mí lo que me volvía loca era hablar en público, ¿no? Aunque mi sueño era ser pediatra, o sea que no tenía nada que ver. ¿Qué dices? Sí. Y a última hora cambié a periodismo, imagínate todo el cambio, pero me apasionaba hablar en público, me apasionaba el fútbol, entonces fue algo muy natural, ni lo busqué, ni nunca dije, me voy a especializar en esto. Me salió solo, ¿no? Y las oportunidades que luego fui encontrando, yo las enfocaba de forma inconsciente al fútbol.